Muy buenas tardes, mi nombre es Isabela García y hoy vamos a hablar sobre la importancia del microbioma del suelo en plantaciones de caña de azúcar. Las gramíneas son una importante fuente de alimento para todo el mundo, en particular el trigo, el maíz, el arroz, el sorgo y la caña de azúcar. Por esto, las gramíneas son cultivadas extensamente en diversos países. La caña de azúcar es una hierba semiperenne que pertenece a la familia Apoaceae y está muy adaptada al clima tropical. Es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial en eh, con un área total de producción de 19.24 millones de hectáreas. Estas distribuidas en América, que tiene el 47.7%, Asia con el 42.5%, África con el 7.4% y Oceanía con el 2.4%. Poniéndolo en contexto en un país agrícola como es Guatemala, en los últimos años, los últimos datos reportados en 2018 indican que Guatemala utilizaba el 36% del territorio a la agricultura. Para mejorar la producción de los cultivos en ese mismo año, se utilizaron 358 kilogramos de fertilizantes químicos por hectárea cultivada. Los productos agrícolas de mayor exportación en el país son el cardamomo, que representa el 9.8% de las exportaciones del país, el banano, que representa un 7.2%, y el azúcar, que representa un 6.5% de las exportaciones del país. En Guatemala, el cultivo de la caña de azúcar es la principal fuente de empleo y un inductor del desarrollo científico. En la zafra del 2020 al 2021 se cosecharon 475.339 hectáreas. Esto es equivalente a un 4.36% del territorio nacional. Guatemala posee el tercer lugar en exportación de Latinoamérica y es reconocido como el tercer país con mayor productividad en el mundo, solo superado por Suazilandia, que es un estado soberano situado en África del Sur, y Colombia. La zona cañera de Guatemala se ubica en la costa sur, con suelos ricos en minerales gracias a su origen volcánico. Podemos encontrar cultivos de caña de azúcar en los departamentos de Retauleu, Suchitepeques, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. Es importante mencionar que en esta área cañera no existe rotación de cultivos, por lo que los suelos se encuentran degradados, lo que dificulta aumentar la producción de caña sin aumentar exponencialmente la inversión en fertilizantes químicos. Hoy en día, los fertilizantes son considerados como indispensables para aumentar el rendimiento de los cultivos, pero el uso excesivo y repetido de fertilizantes puede tener un efecto negativo en la calidad de los suelos y en la estructura de la comunidad microbiana. El exceso de fertilizantes puede causar tres cosas: disminución en el contenido de la materia orgánica, disminución en la fertilidad del suelo y una aceleración de la acidificación del suelo. Todo esto causa que a largo plazo se reduzca el rendimiento de los cultivos. Los fertilizantes están elaborados con elementos de origen mineral. Estos son necesarios para que la planta crezca. Los nutrientes son nitrógeno, fósforo y potasio. Las concentraciones de estos elementos varían según el tipo de fertilizante, pero oscilan entre el 5% al 35%. Varios reportes de la FAO y otras entidades han enfatizado la importancia de reducir el uso de fertilizantes nitrogenados, ya que solamente el 50% de los fertilizantes son aprovechados por los cultivos. Esto se traduce en una pérdida global de aproximadamente $200.000 millones por año.
En los últimos 3 a 5 años, el precio de los fertilizantes ha aumentado debido a varios factores, como por ejemplo, la disminución del suministro de gas natural, el aumento en costo de producción de los fertilizantes, la disrupción de las cadenas de suministro, los climas extremos, el aumento de impuestos, restricciones de exportaciones y la crisis energética. Todo esto derivado de dónde provienen todos estos minerales, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Por lo anterior, una agricultura alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es necesaria. Esta ayudaría a cumplir con algunos ODS, como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida en ecosistemas terrestres. En el suelo existen varios organismos que permiten degradar moléculas, pero solo las bacterias y los hongos, a pesar de ser los más pequeños, permiten transformar la materia orgánica en nutrientes biodisponibles para las plantas. Algo importante recordar es que es necesario mantener la relación de bacterias benéficas a bacterias patogénicas en el suelo. La aplicación de fertilizantes o mal manejo de suelos aumenta la cantidad de bacterias patogénicas en el suelo en relación a las bacterias benéficas. Esto afecta la salud del cultivo y del suelo. Un dato curioso es que un suelo saludable es el ambiente más diverso del planeta Tierra. Podemos encontrar una gran variedad de géneros y específicamente géneros bacterianos con diferentes propiedades que permiten liberar los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Debido a la rápida degradación de los suelos y la contaminación de los mantos acuíferos derivados de la agricultura intensiva, existe un amplio consenso que es esencial para la agricultura migrar a una agricultura sostenible. Para esto, un factor importante es mantener la salud del suelo. Los suelos presentan diversos servicios entre los cuales podemos encontrar los servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación y servicios culturales. Para restaurar la salud del suelo y así mejorar su rendimiento, es necesario tomar en cuenta 5 factores. El primero es conservar la cobertura del suelo. 2, aumentar las poblaciones microbianas. 3, fomentar la diversidad biológica. 4, reducir el uso de agroquímicos. Y 5, reducir la labranza. Para aumentar la disponibilidad de nutrientes, la salud de las plantas y la productividad de los cultivos, específicamente de monocultivos como el de la caña de azúcar, diversos estudios han propuesto suplementar el microbioma del suelo con microorganismos beneficiosos. Alrededor del 85 al 90% de la adquisición de nutrientes de las plantas está mediada por microorganismos llamados promotores del crecimiento o PGPR. Estos microorganismos se pueden aplicar en comunidades o formulaciones. También se pueden aplicar solamente uno en específico, un microorganismo en específico. Las bacterias promotoras de crecimiento poseen diversas propiedades que transforman los elementos esenciales en biodisponibles. Por ejemplo, fijan el nitrógeno, solubilizan el fosfato, solubilizan potasio, producen diferentes enzimas que se usan después para las plantas y producen sideróforos, que los sideróforos ayudan para captar los metales pesados del suelo. Actualmente, diversos agricultores están aplicando una formulación de bacterias promotoras de crecimiento para mejorar la calidad del suelo y así aumentar su productividad.
Para esto se recomienda utilizar bacterias autóctonas de la zona y o géneros de bacterias promotoras de crecimiento que se encuentren naturalmente en los suelos del cultivo. Para esto es necesario conocer el microbioma del suelo. Las formulaciones que se encuentran disponibles en el mercado provienen de los Estados Unidos y de Europa, por lo cual no están al 100% aclimatadas y a nuestros cultivos. Por esto es importante conocer el microbioma del suelo. Les presentaré una revisión de 13 artículos en los que caracterizan y evalúan algunas características promotoras de crecimiento en bacterias que están presentes en los tallos, hojas, raíces y el suelo de cultivos de caña de azúcar. Los géneros con mayor prevalencia en los cultivos de la caña de azúcar son 4. Enterobacter, que posee un 25%, Pseudomonas, con un 23%, Bacillus, con un 13%, y Pantoea, con un 7%. En esta gráfica podemos observar la gran variabilidad de la presencia de estas propiedades promotoras de crecimiento en las bacterias. Si se dan cuenta, una sola bacteria puede tener diversas propiedades promotoras de crecimiento, no necesariamente solo una. Podemos ver que la fijación de fosfato, la solubilización de fosfato es la más prevalente, seguida de la producción de sideróforos y la fijación de nitrógeno, mediada por el gen NIF-H. También se puede observar que una misma bacteria puede poseer 2 o más genes de fijación de nitrógeno, haciéndolas más eficientes para llevar a cabo este trabajo. Nos vamos a concentrar en estos 2 genes, que es gen NIF-H y gen ACDS, porque eran los que estaban en su mayoría en los artículos, pero hay varios genes de fijación de nitrógeno, específicamente de genes NIF, pero no los voy a mencionar en esta presentación. En Enterobacter podemos observar que por lo general son bacterias con buenas habilidades para solubilizar el fosfato y fijar el nitrógeno y producir sideróforos. Si se dan cuenta, es una bacteria con todas las habilidades, o en su mayoría con bastantes habilidades. Entonces, por eso se van a dar cuenta que también está en mayor prevalencia en los suelos de caña de azúcar. Las pseudomonas no poseen genes de fijación de nitrógeno, el gen de fijación de nitrógeno de ACDS. Solo poseen el gen NIF-H. En los bacilos es más prevalente el gen para fijar el nitrógeno de ACDS que el NIF-H. En Pantoea es más prevalente el gen NIF-H para fijar el nitrógeno y posee una menor prevalencia de fijación de fosfato comparado con el resto de las otras 4 géneros presentados. Con este análisis a gran escala del microbioma del suelo de la caña de azúcar, podemos decir que si realizamos un estudio de microbioma del suelo en una plantación de azúcar en Guatemala o en otra parte del mundo, seguramente encontraremos estos 4 géneros. Encontraremos la presencia de estos 4 géneros: Pseudomonas, Pantoea, Enterobacter y Bacillus. También si deseamos comprar formulaciones de bacterias promotoras del crecimiento para aplicarlos a nuestro cultivo, específicamente al cultivo de caña de azúcar,
Nos convendría buscar formulaciones que posean estos 4 géneros, ya que tendrán un mayor efecto en nuestro cultivo y no estaremos introduciendo géneros nuevos que puedan alterar el microbioma del suelo. También es importante que se recuerden que muchas formulaciones no están adaptadas a nuestros climas tropicales y por eso no tendrían el efecto deseado, eh, por lo que no colonizarían todo el cultivo y habría que aplicarlos nuevamente con cierta frecuencia. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo para que me contacten. Y aquí les dejo también algunas referencias. Ahí están incluidos los 12 artículos, perdón, 13 de revisión y algunas otras fuentes de algunas gráficas que les puse. Muy feliz tarde.